Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. Hoy seguimos esta tercera narración, yo le digo así, o tercera partecita también, ¿verdad?, de lo que es la presentación de este capítulo 24. El capítulo 24, del 1 hasta el 9, es el proceso de Pablo ante el gobernador Félix. Pero aquí los que hablan son los acusadores. Y ahí le tenemos a Ananías, el sumo sacerdote, a los ancianos que vienen del Sanedrín, ciertamente de Jerusalén, a acusarlo. Pero ellos traen a un abogado, un tal Tértulo, que viene y presenta la acusación. Después viene la autodefensa de Pablo. Eso va desde el versículo 10 hasta el versículo 21. Entonces, ese para Pablo, que es también una maravilla, decía, ¿verdad? Hay todo un exordio, hay una defensa que se llama la defensa negativa, el famoso ni, vean ya pues en esos 12 días que él está diciendo. Después de ahí continuamos con la parte positiva, ¿verdad? O sea, el testimonio que él va a dar. Y bueno, y así continúa. Hasta que después la tercera partecita es ya la decisión que tiene que tomar Félix, es la decisión de Félix, que comienza directamente con que Félix pospone el veredicto. Yo ahora no voy a dar ningún veredicto. Cuando venga el tribuno Lisias, decidiré sobre este asunto. Bueno, y eso terminará con esta narración hasta el versículo 27, de Yahuerecó, el capítulo 24, y ahí va a terminar, ¿verdad?, lo de la narración que se refiere al veredicto que tendrá que dar Félix el gobernador. Hoy nosotros queremos subrayar, y justamente ya estamos en esta tercera partecita, este versículo 23. Luego ordenó al centurión que vigilara a Pablo, dejándole cierta libertad y no impidiendo que algunos de los suyos lo asistieran. Fíjense, queridos amigos, es interesante, ¿verdad? Este hombre, o sea que Pablo, dare ir, y decíamos que Pablo en el exordio, en la primera parte, no es que él va más allá o tampoco quiere denigrar al gobernador Félix. Nosotros decíamos que de cierta forma Pablo utiliza, y Pablo es una persona bien formada, medio mocrimi, la curella, lleva mocrimi, pero
también entra dentro de la verdad, y aquí nosotros estamos descubriendo, y Lucas, que está escribiendo, nos hace entender por qué Pablo utiliza esa frase al inicio, ¿verdad? Sabiendo que desde hace muchos años tú juzgas en esta nación con gusto, presentaré mi defensa. Porque de cierta manera, 5 años por lo menos ya que estaba allí en ese lugar juzgando el procurador Félix. 5 años en Jerusalén, en Cesarea Marítima, sobre Israel, que le habían puesto. A pesar que ya conocemos también los intrínculis, ¿verdad? O sea, todo lo que era la vida, todo lo que Félix había o trae en su propia vida como historia. Bueno, pero él en el versículo 22, ustedes pueden volver a ver ahí en YouTube, pueden ver los estudios bíblicos que hacemos de Ñan de Yarañé, allí quedan todos estos estudios, encontramos y decimos directamente que Félix se comporta como un verdadero juez, ¿verdad? A ver, después entonces la tranza. Por eso que yo digo, siempre tenemos que mirar un poco las actitudes. En la Biblia, cuando se estudia, hay que mirar las actitudes, no los hechos, lo que te va narrando aquí, porque estas son narraciones posteriores, y nunca las narraciones posteriores te puede decir así tal cual como sucedió en la historia. Jamás, jamás. Y además, porque el historiador, es decir, el que está escribiendo, el narrador, al final de cuentas, ¿qué es lo que está escribiendo? Está escribiendo lo que él interpretó, entendió y te quiere transmitir. Es muy difícil, ¿verdad?, que uno ponga por escrito su autocondena. Muy difícil, muy difícil. No sé, hay casos así, pero eso también algunas veces ya son exageraciones, de verdad, que lo que uno escribe, queridos amigos, nunca es 100% así, en el sentido histórico. Pero el año entendemos que esta es una teología, este es un libro pedagógico, es Dios como nos quiere enseñar a vivir. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé, Nuevo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Desde ese primer instante, eres presencia de Dios, eres latido de amor, vives en mí y llenas mi alma de luz. Sí, a tu vida ya te espero, amándote, soñándote, mi niño Jesús. Na, 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 mi Jesús. Na, na, na. Te está esperando, mi alma te está cantando, mi vientre ya te está cunando, mi ser completo te está amando. En mí, desde aquella tarde en que el ángel me anunció tu llegada, mi amor. Yo soy feliz, en mi vientre estás creciendo, eres tú. Na, 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 na. Mi Jesús, na, 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 te acompañaré en cada paso que des, mi Jesús. Na, 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 mi Jesús. Na, 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 na. Mi corazón te está esperando, mi alma te está cantando.
Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. Y aquí estamos viendo en este versículo 23, queridos amigos, luego dice, ordenó al centurión que vigilara a Pablo, dejándole cierta libertad y no impidiendo que algunos de los suyos lo asistieran. ¿A raíz de qué estamos encontrando esto? Estamos encontrando porque Pablo expuso ya su autodefensa. Hay una defensa del famoso ni tampoco, ¿verdad?, que se llama la defensa negativa. Y tenemos la defensa y el testimonio positivo que va del 14 al 16. Él directamente comienza diciendo que él sigue el camino que ellos llamaban secta, esa era la propuesta, y Pablo diciendo que era su contestación a la declaración acusadora de ser él un caudillo, porque eso es lo que ellos estaban queriendo decir. O muy que él es un caudillo, que es peligroso, un hombre que provoca alboroto entre los judíos. Además, él es el jefe de la secta de los nazarenos. Y tal vez se podría mirar, porque, y caudillo también, ¿verdad? En el sentido de que Pablo es un jefe que va adelante y que lleva, predica todo esto. Bueno, ahora, nosotros podemos distinguir aquí un segundo elemento que se distinguía netamente de las cuestiones mundanas, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consistiría? El camino no era nuevo. El camino entonces no era nuevo, es decir, la vida cristiana no era una cosa nueva. ¿Por qué? Y porque Pablo servía a Dios de sus padres, y él dice luego, en griego, ¿verdad? Latreuo es adorar, ¿verdad? Yo adoro, latreuo. Tu patru, al Padre, Theú, al Dios Padre. Entonces, él está diciendo, yo adoro, yo vine a adorar, pero ¿a quién? A Dios Padre. Y el adorar a Dios Padre es lo que ellos también estaban haciendo. Es decir, el camino, los cristianos, ¿qué estaban haciendo? Y nada más con esto presenta y dice, yo estoy continuando, porque los cristianos continuaban la revelación que Dios había dado de sí mismo en el Antiguo Testamento. O sea que el segundo elemento es espectacular, ¿verdad?, de esta autodefensa de Pablo. Admito, ¿verdad?, por medio del camino que ellos llaman secta, ahí ya les dice, ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de mis padres, al Dios de mis padres. Le dice muy bien. Por otra parte, después va a continuar un tercer elemento. Esta fidelidad al Dios de mis padres va acompañada por una creencia sincera en todo cuanto se hallaba escrito en el sagrado libro del judaísmo, es decir, en la Biblia, el Antiguo Testamento, de los hebreos. Aquí se describe por sus principales divisiones de la ley y los profetas. Entonces, la bella capona, ¿verdad?, la ley y los profetas, porque esto es muy conocido, ¿verdad? Siempre se ha conocido, o sea, Moisés, la ley, Antiguo Testamento, y los profetas, lo que se anuncia, lo que Dios quiere, lo que está por venir. Ahora el testimonio se une sabiamente con la apología, es decir, aquí entonces la apología, la parte apologética, porque aquí es donde también, diciendo que yo estoy siguiendo, ¿qué cosa? Estoy siguiendo lo que ellos también, lo mismo.
creyendo todo conforme a la ley y a lo que ha sido escrito en los profetas. Lo que ha sido en los profetas. Tengo la misma esperanza en Dios que tienen también estos. ¿Se dan cuenta? Tengo la misma esperanza que también tienen ellos. O sea que yo no estoy fuera. O mejor dicho, si me van a acusar a mí por lo que yo creo, el latreuo, el que yo adoro, patru tu Theou, ¿verdad? Al Dios de mis padres, entonces, ¿por qué me van a juzgar solamente a mí? Entonces, no, Félix, por favor, procurador, de la capitán de carcelar de Yucacay, porque ellos le están buscando incluso matarle a él. Entonces dice, bueno, si a mí me van a matar, primero mátenle a todo esto, porque yo sigo lo mismo. Tengo la misma esperanza en Dios que tienen también estos, y aquí viene, ¿verdad? Esta es la parte apologética, que él lanza más todavía, y es, decíamos en varias ocasiones, el tema principal que Lucas quiere subrayar, y el escritor de Hechos de los Apóstoles quiere enseñar. Llega al culmen, llega al ápice de su teología y de su explicación en este libro de Hechos de los Apóstoles, que tienen también estos, la misma, dice, de que ciertamente habrá una resurrección. Resurrección, anástasis, resurrección. Peala a homoingeseina en el tema de debate. Lucas insiste en dos. Aquí está. Y Pablo lo vuelve a confirmar ahí. Y Pablo, haciendo este discurso, hace que también se nota que este gobernador también nos enduponá, hoy guay. O sea que oye, posero en la iponá, oye, pota la iponá. Hablando ya poseno, también podría haber hecho algo que, por su cuenta, bueno, ella puede pensar en la síntesis, ella puede, ella puede. Volvemos enseguida con más, ñande yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Buena, la Navidad,
posaditas para gozar. El niño Dios en su cuna nos brinda paz. Y si me das tu cariño, vida de mi alma, no pido más. Y si me das tu cariño, vida de mi alma, no pido más. ¡Qué felicidad en la Navidad y en el Año Nuevo! Si conmigo estás, si me das tu amor en la Navidad y en el Año Nuevo, ¡qué felicidad! Ya vienen los santos reyes frente al portal, al niño dan sus regalos con humildad, siguiendo la luz de Venus, llegan allá, y yo en la luz de tus ojos voy a encontrar mi felicidad, y yo en la luz de tus ojos voy a encontrar mi felicidad. ¡Qué felicidad en la Navidad y en el Año Nuevo! Si conmigo estás, si me das tu amor en la Navidad y en el Año Nuevo, ¡qué felicidad! ¡Qué felicidad en la Navidad y en el Año Nuevo! Si conmigo estás, si me das tu amor en la Navidad y en el Año Nuevo, ¡qué felicidad en la Navidad! ¡Qué felicidad en la Navidad! Parola eterna di salvezza. El mensaje de Navidad del Papa fue muy claro y contundente. In questo Natale, inizio dell'anno giubilare, invito ogni persona, ogni popolo e nazione ad avere il coraggio di varcare la porta, a farsi pellegrini di speranza, a far tacere le armi, e superare le divisioni. Il Giubileo sia l'occasione per rimettere i debiti, specialmente quelli che gravano sui paesi più poveri. El Papa hizo una gran invitación por la paz mundial, desde Ucrania pasando por Tierra Santa hasta Myanmar. Tampoco faltaron llamamientos por la armonía social en países como Nicaragua o Venezuela. También pidió el fin del terrorismo que asola países africanos del Sahel, aunque el eje fundamental del mensaje de Navidad del Pontífice fue espiritual. Sorelle, fratelli, la porta del cuore di Dio è sempre aperta. Ritorniamo a Lui. Ritorniamo al cuore che ci ama e ci perdona. Lasciamoci perdonare da Lui. Lasciamoci riconciliare con Lui. Dio perdona sempre. Dio perdona tutto. Lasciamoci perdonare da Lui. E questo significa la Porta Santa del Giubileo che ieri sera ho aperto qui a San Pietro. Desde el Vaticano, el Papa animó a hacer un examen de conciencia profundo y a tener la valentía de cambiar de mentalidad y de pedir perdón. Descenda super vos et maniat semper. Amén. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Canten al Señor un canto nuevo, cante al Señor toda la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre. Hoy nos ha nacido un Salvador,
día tras día proclamen su victoria, anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Alegre es el cielo y exulte la tierra, resuene el mar y todo lo que hay en él, regocíjese el campo con todos sus frutos, griten de gozo los árboles del bosque. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Griten de gozo delante del Señor, porque Él viene a gobernar la tierra. Él gobernará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi Nuevo Testamento. Estamos reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. 24, la defensa, ¿verdad?, de Pablo ante el procurador romano. Es el discurso siempre. Y veíamos esta autodefensa, pero de la forma positiva, en los versículos 14, 15 y 16. Y es aquí donde él mete el aspecto, decíamos, apologético. El aspecto apologético, que es muy importante, el ABC. Políticamente, los cristianos, atención, estaban políticamente protegidos como religión lícita. ¿Pero desde dónde? ¿Desde dónde? Desde el judaísmo. Porque el judaísmo es aceptada como religión. Atención, porque con Roma decíamos que la cuestión religiosa era un elemento muy que ellos tenían muy en los ojos, muy atentos andaban. Porque todo lo que es religión, queridos amigos, sobre todo cuando es una religión que no se, que sale un poco de las casillas, estilo secta, cueromia, protestantismo, ¿verdad? O sea, todos salimos fuera, en Ambar, afuera. Los romanos, en ese sentido, estaban muy atentos. Cuando no hay lógica, cuando hay cosas, ahí están, las exaltaciones, todas esas cosas. Pero ahí, porque dentro de nuestra religión muchas veces también hay muchos exaltados. Pero mientras no entiende poner dentro de nuestra religión realmente están exaltados. Entonces, como estábamos diciendo, sí, empezamos ahí de acuerdo a la Carlos Marx y entonces, que es opio del pueblo. ¿Por qué? Porque el cristianismo no es magia. Vean, es magia. Ese es el Dios de los griegos, el Dios de cualquier otra religión. Entonces, el Dios griego, el famoso Zeus, un rayo, y puede convertir entonces un sapo en un elefante.
metía angullado, convertido en yaguabe. A un pescador ahí le convierte en un gusano o lo que sea. Bueno, entonces, queridos amigos, es importante porque Pablo, con su autodefensa, y justamente dice, tengo la misma esperanza en Dios que tienen también estos, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los injustos. Y por eso continúa, yo también me esfuerzo siempre por tener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Exaltación, extraño la peculiar, porque ellos, sobre todo Tértulo, quiso presentarlo así. Él dice, primero, esta plaga de hombres, provoca alboroto entre los judíos de todo el mundo, y sobre todo, es aquí donde le lanza lo peor, sobre todo para, entendiendo el imperio romano, que de todas estas sectas, de todos estos exaltados, dice, y es jefe de la secta de los nazarenos, es jefe. Pero él con su autodefensa diciendo, ¿saben qué? Yo soy de este mismo grupo, solamente que estoy diciendo que del judaísmo sigo el Antiguo Testamento, la ley, por eso le dice bien, creyendo todo conforme a la ley y a lo que ha sido escrito por los profetas. ¿Cuál es ahora entonces lo que viene como continuación? Dice, tengo la misma esperanza que ellos también, porque ellos también tienen la esperanza en qué cosa, en la resurrección de los muertos. Que ciertamente habrá entonces esa resurrección. Y ahora, como nosotros creemos en esa resurrección de los muertos, lo único que yo digo es que esa esperanza ya se ha realizado. Por eso decíamos ya varias veces, el centro de este capítulo 24 es meter en discusión ya SBPA, o si no hacer que las cosas se entiendan y se conozcan, hacer público el tema de la resurrección. Este es el interés y el objetivo de San Lucas. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Si lees el Nuevo Testamento, notarás que el título más frecuente que utilizan las personas para describir a Jesús es el Cristo, esto es, el Mesías. Pero, sorprendentemente, Jesús casi nunca usó esta palabra para describirse a sí mismo. En lugar de eso, se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. ¿Qué significa eso? Bueno, la frase viene de un capítulo importante del libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Daniel era un prisionero de guerra israelita, quien fue obligado a vivir en el imperio de Babilonia y trabajar para el orgulloso y violento rey que destruyó su hogar. Eso suena horrible. Y mientras estaba viviendo y trabajando en Babilonia, Daniel tuvo un sueño profético muy loco. ¿Estás listo para escucharlo? Estoy listo. Él vio 4 bestias saliendo de un mar oscuro, animales híbridos que parecían monstruos, cada uno más terrorífico que el anterior. Y la 4ª bestia es tan mutante que no hay nada para compararlo con ella. Y es violenta, dejando muerte y destrucción a su paso. ¿Y de qué rayos trata todo esto? Bueno, se le dice que estas bestias simbolizan a reyes violentos y orgullosos y a sus imperios. Oh, ¿como el imperio del que Daniel es esclavo? Sí, y estas criaturas podrían parecerte raras a ti, pero estas imágenes están desarrollando un tema bíblico importante. Como los humanos, son esas criaturas extraordinarias, capaces de hacer mucho bien y terrible mal. ¿Cómo nos podemos comportar como animales, eh? Sí, mira las primeras páginas de la Biblia. Dios crea juntos a las bestias del campo y a los humanos, a todos del polvo. Pero luego los humanos son separados y se les asigna la tarea real como imagen de Dios.
Entonces, ¿los humanos son como animales, pero llamados a convertirse en mucho más? Sí, deben ser los representantes de Dios en la tierra, gobernando en su nombre como reyes y reinas. Pero sigue leyendo. Y los humanos son engañados por una bestia, quien les dice que ellos podrían ser más que solamente compañeros de Dios. Sí, que podrían gobernar el mundo en sus propios términos, lo cual les parece bastante bien. Pero Dios sabe que esto será un desastre, así que expulsa a los humanos al reino de las bestias. El acuerdo se perdió. Pero Dios promete que un día nacerá un humano que no se rendirá ante la bestia. Más bien, él vencerá y golpeará a la bestia mientras es golpeado por ella. Ok, entonces, durante el resto de la historia bíblica, estamos esperando a este humano, pero en lugar de él, historia tras historia, encontramos a personas actuando como bestias. Sí, como en la siguiente historia acerca de Caín, quien estaba celoso y enojado con su hermano Abel. Dios le advierte a Caín que se está enfrentando con un impulso bestial llamado pecado, una clase de maldad misteriosa y oscura que consume a los humanos. Pero Dios dice que Caín puede dominar a la bestia si así lo decide. Pero él no domina a la bestia. Él permite que el impulso lo devore y se convierte en una bestia. Y luego, después de esto, los hijos de Caín esparcen su violencia animal. Y ello lleva a la fundación de toda una civilización conocida por su orgullo bestial, la ciudad de Babilonia. Ok, Babilonia. Entonces, adelantemos. ¿Es aquí donde Daniel está esclavizado y teniendo este extraño sueño? Exactamente. Ahora, mira lo que pasa después en el sueño de Daniel. Él mira el trono de Dios donde hay un tribunal y Dios condena a la bestia a la destrucción. Eso es genial. Y luego Daniel ve que en realidad hay más de un trono divino. Oh, cierto. El trono que la humanidad dejó atrás. Sí. No ha habido un humano capaz de vencer a la bestia y gobernar junto con Dios hasta ahora. Daniel ve una figura llamada el Hijo del Hombre, que quiere decir un humano. Y él sube en una nube a la presencia de Dios y se sienta en el trono divino para gobernar el mundo. El acuerdo es renovado. Sí, y aún más, toda la humanidad adora y sirve a este Hijo del Hombre al mismo tiempo que a Dios. Oh, lo adoran. Así que este no es un humano ordinario. Este es como un Dios humano. Exactamente. Entonces, ahora puedes ver por qué, cuando entró en escena siglos después, Jesús de Nazaret eligió este título para sí mismo, el Hijo del Hombre. Él estaba diciendo que era ese humano verdadero, llevando a cabo la misión de confrontar a la bestia. Fue tentado a procurar poder en los términos de la bestia. Pero a diferencia de todos los humanos antes que él, Jesús resistió el impulso y expulsó a la bestia de la vida de las personas. Y él enseñaba a las personas cómo dominar a la bestia en lugar de ser dominados por ella. Entonces, ¿cómo dominas a la bestia? Bueno, Jesús lo hizo dando su vida. Espera, ¿dominar a la bestia muriendo? Sí, cuando Jesús estaba siendo juzgado en el tribunal de los hombres, siendo condenado a muerte, dijo: desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo sobre las nubes del cielo. Pero este es el momento en el que está a punto de morir. Exactamente. Desde una perspectiva, la cruz parece una herramienta de tortura bestial, pero Jesús la vio como su trono. Y en este trono, Él expuso la naturaleza subhumana de nuestra maldad, dejándola que hiciera lo peor. Y luego la venció con su vida y amor divino. La ejecución de Jesús fue el camino de su exaltación. Entonces Jesús es el primer humano que dominó a la bestia y como resultado puede aliarse a Dios para gobernar el mundo. Así que Jesús está convocando a la formación de una nueva humanidad, una que puede vencer a la bestia de la misma manera paradójica que Él lo hizo. Dominar a la bestia muriendo. Y luego, descubriendo que la vida y el poder de Jesús pueden convertirse en nuestra vida y poder para poder gobernar el mundo como aliados de Dios, pero al estilo de Jesús, mediante el poder del servicio, la humildad y el amor sacrificial. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? En este evangelio el Señor nos revela algo sumamente importante. Y es que Dios tiene en cuenta todo. Da a cada uno según su capacidad
confía la cantidad de talentos a cada uno según su capacidad y nos invita a que podamos hacer fructificar ese regalo. Y en la lógica del reino, el Señor nos enseña que el que guarda, el que se guarda, pierde. Y lo pierde todo. Pero aquel que más regala su vida, más la vive y la vive en plenitud. Qué importante es descubrir que el Señor nos confía una misión que pensó exclusivamente para nosotros desde la eternidad y nos invita a compartir, a dar con generosidad nuestra vida, nuestros talentos, nuestros bienes, nuestros carismas. Y en la medida en que más nos damos en esta lógica del reino, más nos confía el Señor por ser fieles a ese encargo que Él nos hizo. Y esa fidelidad a Dios pasa por la generosidad, por el compromiso de cumplir con ese encargo, esa misión que Él nos confió. Pasa por vivir ese misterio de donarse, de ser instrumento para que también el otro pueda encontrarse con Dios. Si a pesar de nuestras dificultades y de las tentaciones, nos mantenemos fieles a trabajar en esta obra, el día de la recompensa prometida por Dios va a llegar para nosotros. Y el Señor finalmente podrá pronunciar para nosotros lo que tanto ansía decirnos. Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, ya que respondiste fielmente en lo mucho, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Cada santo que entra al cielo escucha esta palabra bendita, este saludo de bienvenida que recibe de Cristo Jesús. Que el Señor nos dé la gracia de tener un corazón que siempre trabaje en la tierra con el anhelo de poder escuchar estas palabras el día que nos toque encontrarnos cara a cara con Él. Desde el principio, cuando Dios te pensó, quiso regalarte un hermoso plan de amor. Pensó en cada detalle de tu vida y de tu ser. Trazó una historia interesante que quiere verte recorrer. Quiso entregarte un precioso don para que lleves su mensaje por toda la creación. Y no guardes para ti esa misión que Él te ha confiado. Él espera de ti que fructifique su regalo, dando a conocer la grandeza de ser amados por un Dios que te confía más y más si eres fiel a su llamado. Él quiere que se cumpla en ti su plan de amor, para que al verte cara a cara pueda expresar a viva voz: servidor bueno y fiel, ya que respondiste siendo fiel, ven, entra a tu casa a gozar con tu Señor. Y no guardes para ti esa misión que Él te ha confiado. Él espera de ti que fructifique su regalo,
fiel a su llamado. No guardes para ti esa misión que Él te ha confiado. Él espera de ti que fructifique su regalo, dando a conocer la grandeza de ser amados por un Dios que te confía más y más si eres fiel a su llamado. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el discurso, ¿verdad?, de Pablo, pero sobre todo ya la decisión que tiene que tomar Félix, el procurador. En el versículo 22 decíamos que Félix, conociendo con mayor exactitud acerca del camino, pospuso el veredicto directamente, no juzga, y dice: cuando venga el tribuno Lisias, decidiré sobre este asunto. ¿Por qué? Y porque aquí ellos pues dicen que causa el alboroto, todas esas cosas, pero ya Lisias y Moisés ve varias cosas, ¿verdad?, que le había dicho. Cuando este hombre fue apresado por los judíos y estaba a punto de ser linchado, fui con la tropa y lo rescaté, sabiendo que era romano. Queriendo conocer por cuál motivo lo acusaban, viste que aquí no saben qué es el motivo, por qué le están acusando. Lo presenté ante su Sanedrín y encontré que lo acusaban por cuestiones de su ley. Entonces, y ya pumo, pero no había ninguna acusación que merecía la muerte o la cárcel, ¿viste? Él mismo se da cuenta. Porque él ya leyó esto, Félix. Él ya sabe, él ya sabía. No había entonces nada para acusarlo que merecía la muerte o la cárcel. Luego, se me informó que había una conspiración contra él. Bueno, y ahí entonces, en todo caso, el problema son ellos, los judíos. Acuérdense, el mismo sumo sacerdote que se está metiendo en estas cosas. Y el Sanedrín. Porque Pablo entonces también eso está queriendo echar en cara. O sea, al judaísmo. Y así, como todos nosotros hemos visto, ¿verdad?, a Jesús ya lo habían matado. Y entonces ahora uno más que está siguiendo, que está creando para ellos, pero en su interior. Y en su presentación Pablo decía que miles de judíos que ya se habían convertido del judaísmo al cristianismo. Y cierto que eso les pone mal. Entonces, este es el jefe, Coabella Yucá. Mañana voy a desaparecer, y bueno, y por eso ahora viene una consecuencia muy interesante de todo lo que Pablo primero presentó y de lo que entiende Félix. Y por eso, con toda libertad, luego dice, ordenó al centurión que vigilara a Pablo, dejándole cierta libertad y no impidiendo que algunos de los suyos lo asistieran. Bueno, entre toda esta defensa positiva, tenemos aquí otro elemento, ¿verdad? El elemento de Pablo procede a destacar que es fiel también a la gran doctrina que habíamos dicho de la resurrección. O sea, él no está aquí diciendo cosas nuevas, sino que él cree en la resurrección de los muertos, notando aquí que se levantarán tanto los injustos como los justos,
bien entendido que para ellos será resurrección de condenación. Ese ya habíamos hablado, Daniel capítulo 12 del 1 al 3, específicamente el versículo 2. Y por otra parte, los más espirituales de entre los judíos creían eso. Ellos creían en la resurrección, los más espirituales. Y por eso que se armó un alboroto anteriormente ante el Sanedrín, ante ellos mismos. Ahora, esto ellos creían como dogma de fe en la resurrección de los muertos. Bien que los más pensaban quizás en los muertos de Israel, por lo menos en los muertos de Israel, hasta ahí, en nuestra religión, ¿verdad? Sin embargo, Pablo estaba completamente justificado al declarar que estos mismos abrigaban la esperanza con referencia a los ancianos de los fariseos que habían bajado a Cesarea para acusarle. Es decir, Pablo también aquí está volviendo a tocar ese tema que ya fue tema de discusión. Vea ya los fariseos y los saduceos cuando estaban en el Sanedrín en Jerusalén. Con Ana o Esa, porque viene Ananías, y con ello también vienen algunos ancianos. Y entre estos ancianos, el otanteay, o poiji, por las dudas, si algo podemos rescatar, ¿verdad? Y entonces, opoiji, pero como para decir, si de nuevo, alegando con eso, entre ellos, algún fariseo salga a su favor, y entonces diga, sí, la resurrección de los muertos, y eso es lo que Pablo está predicando. Y así se pueda de nuevo salir de esta encrucijada. Muy bien, queridos amigos, vamos a continuar posteriormente. Me parece muy interesante. Estamos ya en esta última partecita del capítulo 24, que va a ser la decisión de Félix. Hasta ahora Félix nos dice simplemente, vamos a esperar que venga el tribuno Lisias y yo le concedo. Soldados, llévenle, pero déjenle que por lo menos sus parientes se acerquen, que tenga una cierta libertad. A tomar la decisión. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Y gusto es un pasaje caballero. La decisión que tendrá que tomar Félix el gobernador. Y ahora yo les dejo y les doy la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.